licenciado y compañeros, a nosotros nos corresponde el tema 45, que es el virus de la varicela zoster. Empezando con la descripción del agente, el virus de la varicela zoster tiene las mismas características estructurales y morfológicas generales que el herpes simple y que los demás herpes virus humanos. El virus de la varicela zoster es un alfa herpes virus cuya morfología es indistinguible del virus del herpes simple tipo 1, con genoma ADN, nucleocápside icosaédrica, tegumento amorfo y manto externo. El genoma del virus de la varicela zoster es de doble hebra lineal y posee aproximadamente 125 kilobases que están en una disposición de secuencias conservadas denominadas larga y corta, flanqueadas por secuencias invertidas y repetidas. Una de las similitudes importantes entre el virus del herpes simple y el virus de la varicela zoster es que este último también codifica timidina sinasa y responde a la ciclovir. Las características de las células infectadas, tales como las células gigantes, multinucleadas y los cuerpos de inclusión intranucleares y eosinofílicos, son similares a los del virus del herpes simple. El virus de la varicela zoster es más difícil de aislar en cultivos celulares que el virus del herpes simple y se desarrolla de mejor manera, aunque lentamente, en fibroblastos diploides humanos. El virus tiene una marcada tendencia a permanecer unido a la membrana de la célula hospedadora, con una menor liberación de viriones a los líquidos. Continuando con la historia de esta enfermedad, se dice que la varicela ya era reconocida desde hace más de 2000 años en la antigua Babilonia. A comienzos del siglo XVI, el médico italiano Giovanni Filippo describió esta enfermedad y la diferenció de la fiebre reumática. Por muchos años se creyó que la varicela era una forma especial de viruela, y en 1694 Richard Morton decía que era una forma leve de la ya mencionada viruela, y la llamó varicela. En 1767, William Everden, un médico inglés, distinguió ambas enfermedades como diferentes y estableció criterios de diagnóstico para diferenciarlas. Sin embargo, por muchos años siempre persistió esta confusión entre ambas patologías. En la segunda mitad del siglo XIX, el dermatólogo Paul Gerson Una estableció ciertos cambios histológicos que ayudaban a distinguir entre la varicela y la viruela. En 1875, Johann Steiner demostró que la varicela era una enfermedad infecciosa al reproducirla en niños que habían sido inoculados con fluidos de pacientes que presentaban la varicela. En 1892, János Pókai, un profesor húngaro, sugirió que el virus que provocaba la varicela era el mismo que provocaba el herpes zóster, ya que se observó que un grupo de personas que habían estado en contacto con pacientes de herpes zóster desarrollaron la varicela. Esta hipótesis se fue reforzando en el siglo XX mediante la observación de las células de la piel enferma, la comparación de la respuesta inmunológica y el uso del microscopio electrónico para observar las partículas virales de esta enfermedad, demostrándose coincidencia entre ambas. En definitivo, el uso de técnicas de enzimas de restricción y secuencias de ADN permitió reconocer que el mismo virus era el que producía ambas enfermedades, la varicela y el herpes zóster. Siguiendo con la descripción de la enfermedad, se dice que el virus de la varicela zóster, como ya se mencionó, produce dos entidades clínicas distintas, la varicela y el herpes zóster. La varicela es una infección universal y sumamente contagiosa. Suele ser una enfermedad benigna de la infancia y está caracterizada por un exantema vesiculoso. Al reactivarse el virus de la varicela zóster latente, que por lo general esto sucede después del sexto decenio de la vida, el herpes zóster se presenta como un exantema vesiculoso circunscrito a un dermatoma y por lo general genera un dolor intenso.
Las lesiones aparecen por lo común en brotes sucesivos y se observan en diferentes etapas de maduración al mismo tiempo. Las lesiones tienden a mostrar una distribución central y son más numerosas en las partes cubiertas del cuerpo que en las partes expuestas. Por lo general suelen encontrarse en el cuero cabelludo, en el hueco de las axilas, en la mucosa de la boca y de la vía respiratoria superiores y en las conjuntivas. Suelen haber infecciones atípicas, leves y no manifiestas, por lo general en las personas vacunadas. A eso se le conoce como varicela interrecurrente. La varicela interrecurrente se define como lo que aparece más de 42 días después de la vacunación. La epidemiología de esta enfermedad nos dice que la varicela es muy contagiosa y su tasa de infección es de por lo menos el 90% en personas predispuestas, es decir, seronegativas. Es una enfermedad propia de la infancia que se presenta generalmente en niños entre 1 y 9 años de edad, pero puede afectar a individuos a cualquier edad. Se infectan también ambos sexos y cualquier tipo de raza. El virus es endémico en la población en general, pero se vuelve epidémico en ciertas etapas estacionales, por ejemplo, a finales del invierno y el inicio de la primavera en climas templados, con una incidencia de 13 a 16 casos entre 100.000 habitantes. Se estima que alrededor del 90% de los casos susceptibles expuestos a un índice en el hogar contrae la enfermedad y aproximadamente entre el 25 y el 33% contrae la enfermedad en instituciones cerradas, como por ejemplo colegios o guarderías. Mucho de nuestro conocimiento sobre la incidencia y la evolución natural de esta enfermedad es previo a la licencia de la vacuna de varicela en 1995. Se enferman con mayor frecuencia los niños entre 5 y 9 años de edad, que representan aproximadamente el 50% de los casos, y la mayor parte de los casos restantes es entre edades de 1 a 4 años y entre 10 y 14 años. En Estados Unidos, el 10% de la población mayores de 15 años está predispuesta a la infección. La vacuna de la varicela zoster en el segundo año de vida ha cambiado impresionantemente las características epidemiológicas de esta infección. Como consecuencia, ha disminuido en forma notable la incidencia de varicela. La varicela es la infección primaria de distribución universal y extremadamente contagiosa, pero por lo general es una enfermedad eruptiva benigna de la niñez. La reactivación de la infección latente produce un cuadro más localizado, el herpes zóster. En los climas templados, por lo general, el 90% de la población ha tenido varicela antes de los 15 años de edad y el 95% antes de llegar a la edad adulta. La presencia de herpes zóster se ha descrito sobre todo en los países desarrollados, donde afecta mayormente a las personas mayores de 50 años. El virus de la varicela zóster tiene como único reservorio al ser humano. Su periodo de incubación oscila entre 10 y 21 días comúnmente, pero suele extenderse hasta 14 y 17 días y aún puede prolongarse hasta 28 días después de la inmunización pasiva contra la varicela. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? La varicela tiene una transmisión muy fácil por vía respiratoria, de persona a persona, por contacto directo, ya sea por gotitas expulsadas de las vías respiratorias o por la diseminación aérea del líquido de las vesículas. Los enfermos son contagiosos unas 48 horas antes del comienzo del exantema vesiculoso, durante el periodo de la formación de vesículas, que suele ser entre 4 o 5 días, y hasta que todas las vesículas forman costra, que puede durar regularmente unos 5 días. Los pacientes con herpes zóster pueden transmitir la infección a individuos seronegativos con la consiguiente varicela. El herpes zóster tiene un menor índice de transmisión. Los datos de un estudio muestran que el 20% de personas seronegativas a la varicela la contraen cuando han estado en contacto con pacientes con herpes zóster.
Aún así, los pacientes con herpes zóster pueden ser infecciosos durante una semana después de que aparezcan las lesiones vesículo-pustulosas. En los pacientes con la inmunidad alterada puede haber un lapso más prolongado de contagiosidad. ¿Quiénes son susceptibles a padecer esta enfermedad? La susceptibilidad de la varicela es general, es universal en quienes nunca han tenido la infección. En los niños pequeños suelen tener una menor aparición de lesiones vesiculosas que los individuos de mayor edad. Los casos secundarios y terciarios dentro de una familia se vinculan con un número relativo más alto de vesículas. Los sujetos inmunodeprimidos, tanto en los niños como en los adultos, en especial personas que padecen de leucemia, tienen lesiones más abundantes, a menudo con una base hemorrágica, y estos tardan más tiempo en curarse. Estos individuos también tienen un mayor riesgo a presentar complicaciones viscerales que aparecen en un 30 a 50% de los casos y son letales en el 15% de estos. En el caso del herpes zóster, el padecimiento se produce en todas las edades, pero su incidencia es máxima entre los sujetos que se encuentran en el sexto decenio de la vida o más allá. La patogenia, o sea, el estudio de las causas y el desarrollo de estas enfermedades. En el caso de la varicela, dice de que la vía de infección va a ser las vías respiratorias altas o superiores, ¿verdad? O la conjuntiva, y de que ésta se va a se va a replicar por primera vez en lo que son los ganglios linfáticos regionales. O sea, el virus va a entrar a nuestro organismo a través de las vías respiratorias, ya sea por secreciones nasales, secreciones respiratorias, ya sea también por líquidos de las lesiones cutáneas de pacientes infectados. Ya teniendo la primera replicación en nuestro cuerpo, va a existir lo que es una segunda replicación, o sea, de que la viremia primaria va a diseminar el virus a lo que es diferentes órganos de nuestro cuerpo, principalmente como lo es el vaso y el hígado. Aquí se va a dar la segunda ronda, o sea, la segunda replicación viral de la varicela zóster. Esta se va a caracterizar también porque va a provocar lo que es una diseminación del virus, por decirlo así, entre las células endoteliales capilares y la epidermis. O sea que aquí el virus va a viajar hasta la piel provocando lo que son erupciones cutáneas o las vesículas características de la varicela. Bueno, tras la proinfección del virus, este va a ser latente, acantonado, por decirlo así también. Se va a alojar o se va a proteger en lo que son los ganglios espinales, pero sin producir ningún daño. O sea, este virus aquí va a estar prácticamente inactivo, pero posiblemente sí se pueda dar lo que es una reinfección o pueda producir daños años después. Como les decía, va a haber una reinfección de este virus, ¿verdad? Esto va a provocar lo que es la enfermedad llamada herpes zóster, la reinfección de lo que era la varicela, por decirlo así. Tenemos de que las lesiones cutáneas del herpes zóster van a ser histopatológicamente parecidas a las de la varicela y que va a existir en este caso una inflamación de los nervios sensoriales y los ganglios. Pero ¿por qué o cómo va a darse estos mecanismos? Bueno, teniendo en cuenta primero de que el paciente ya se ha aliviado de lo que es la infección de la varicela. También es muy importante o cabe destacar decir de que esta reinfección o esta reactivación se va a dar normalmente en personas mayores de 60 años, pero sí se puede dar en personas de todas las edades, solo que mayormente se da
en mayores de 60 años. Bueno, como han quedado segmentos del virus, segmentos residuales, por decirlo así, de la infección de la varicela zóster, estos segmentos del provirus van a viajar desde las terminaciones nerviosas sensoriales a través de fibras nerviosas sensoriales hasta finalmente llegar a lo que son los ganglios craneales y raquídeos. Bueno, estos segmentos, como les decía aquí, son mayormente protegidos por diferentes células en concentraciones de anticuerpos, ¿verdad? Bueno, estos van a persistir por lo que es la circulación de la respuesta primaria. Por esta razón es que va a haber un dolor y una inflamación de lo que son los ganglios y los nervios. Cabe destacar también que en este caso no se conoce cuál es la razón por la que se da esta reactivación, esta reinfección de la varicela zóster, pero sí se puede decir o sí se ha observado que mayormente se da por algún decremento en lo que son las células críticas del sistema inmune. El cuadro clínico o diagnóstico clínico de este virus varicela zóster. Tenemos en la diapositiva un cuadro rosado que nos representa lo que es el cuadro clínico de la varicela y un cuadro azul que nos representa lo que es un cuadro clínico del herpes zóster. Tenemos de que el cuadro clínico de la varicela es un cuadro más o menos exantemático, generalizado, que normalmente lo podemos encontrar acompañado de lo que es un malestar general, una fiebre, un prurito en todas las lesiones del cuerpo que nos aparezcan y un exantema. Una característica muy suya, por decirlo así, de la varicela son todas esas vesículas cutáneas que nos aparecen. Cuando nosotros escuchamos la palabra varicela, normalmente nos imaginamos automáticamente, por decirlo así, todas esas lesiones que aparecen en nuestro cuerpo la mayoría de veces cuando somos niños, ¿verdad? Entonces, todas estas lesiones cutáneas son llamadas también máculo-pápulo-vesiculares. Estas las podemos encontrar aproximadamente de 250 a 500 lesiones alrededor de todo nuestro cuerpo. Estas lesiones vesiculares las vamos a encontrar en forma de conglomerulados, por decirlo así, ya que las podemos observar al mismo tiempo en diferentes etapas, como lo es mácula, pápula, vesícula y chancros. Entonces podemos ver que algunas están en la etapa de chancros, ¿ya? Y otras pueden estar en etapas de mácula o pápula. Entonces, esta es una característica también de ellas. Estas lesiones máculo-pápulo-vesiculares normalmente van a permanecer entre solamente unas horas. En cambio, las vesiculosas y las postulosas las vamos a poder ver aproximadamente de 4 a 5 días, porque estas posteriormente evolucionan a lo que son chancros granulosos. Bueno, todas estas lesiones cutáneas son superficiales, por decirlo así, y uniloculares, y que al toparlas o al rozarlas, presionarlas o pincharlas con algo, estas van a colapsar. Como les decía anteriormente del exantema que aparece, va a durar aproximadamente 5 días. Normalmente lo vamos a ver en lo que es el tronco, mayormente, luego en lo que es la cara y al final en las extremidades. Exantema casi siempre lo vamos a ver, o sea, casi nunca va a pasar desapercibido, al menos que se encuentre en partes del cuerpo que sean como lo es el cuero cabelludo. Bueno, decimos de que este cuadro de la varicela
es un cuadro un poco más fuerte, un poco más agresivo para personas que ya estén en la etapa de la adolescencia o ya sean un adulto, a comparación de un niño. Bueno, vamos a pasar a lo que es el herpes zóster. Este cuadro se va a manifestar con un exantema también vesiculoso. Lo que pasa que aquí este exantema se va a presentar con un dolor muy intenso, ya puede ser antes, durante o después de la aparición de las vesículas. Este exantema, como les decía, sí va a empezar con un dolor muy intenso, ya sea en la zona de la piel o en las mucosas. Estas van a estar inervadas por lo que son ganglios o fibras sensoriales o nervios. Por lo tanto, puede desarrollar lo que es un síndrome que afecta lo que es el nervio trigémino. Bueno, una diferencia entre el cuadro de la varicela y del herpes zóster también es de que en el herpes zóster no va a aparecer una fiebre, en la varicela sí. En el herpes zóster sí va a aparecer también lo que es un malestar general o un prurito o también sentir un hormigueo. Diagnóstico de laboratorio. Las infecciones por el virus de la varicela y el herpes zóster, estas no nos van a presentar dificultades al momento de hacer su diagnóstico, pero sí podemos utilizar otros métodos diagnósticos o técnicas que son bastante utilizados para las infecciones de la piel, como por ejemplo el test de Sanger o frotis de Sanger. Este consiste en observar las células gigantes de la piel y el contenido que las vesículas van a contener, también por frotis de las lesiones cutáneas. El objetivo de este es notar lo que es el efecto citopático que el virus va a contener. Se va a fijar en lo que es un portaobjetos y se va a teñir con el azul de toluina. También tenemos otras pruebas como lo es la prueba del PCR y la prueba de ELISA. Sin embargo, en estos casos se usan, pero para pacientes que están sometidos a una inmunosupresión. Pasamos al diagnóstico diferencial. Ambas enfermedades nos pueden confundir grandemente con otras infecciones diseminadas cutáneas, como es el caso del herpes simple, virus hecho o el virus del sarampión atípico. Estas enfermedades se pueden diferenciar por poseer características en las lesiones un poco más morbiliformes o por composición hemorrágica, a comparación de las vesiculosas o maculovesiculosas. También tenemos lo que es el cuadro de las riquecias exantemáticas. Estas sí se pueden confundir por lo que es la fiebre y presentar un exantema, pero en el caso de las riquecias, estas van a presentar lo que es una mancha precursora en la picadura del ácaro y su fiebre va a ser muchísimo más intensa que la fiebre dada en la varicela. También tenemos lo que es las infecciones por viruela. Como ya sabemos, la viruela ya fue erradicada, pero aún existen personas con preocupación por preocupación al ver lo que es la varicela. La confunden bastante con la viruela y tienen miedo a que esta reaparezca. Pero sus diferencias están en la fiebre en la viruela empieza de 2 a 4 días antes de que se presente el exantema. En cambio, en la varicela, la fiebre y el exantema se van a presentar al mismo tiempo. En el caso de las vesículas o protuberancias de la viruela, estas van a contener lo que es un líquido denso y una característica de ellos es que va a tener como un hundimiento en el centro. Pero para hablar un poquito más específico de la varicela y la viruela, decimos que
En el caso de la varicela se puede confundir específicamente con lo que es el herpes simple, el herpes zóster, también infecciones por enterovirus. Y en el caso de el herpes simple se puede confundir por contacto de dermatitis localizada, también por un impétigo ampolloso, herpes simple o un exantema por contacto agudo. Pasamos a lo que es el tratamiento. Decimos de que estas enfermedades van a ser fáciles de tratar. ¿Por qué? Porque van a ser benignas, van a ser leves, no van a ser mortales y se van a producir más que todo en los niños. Por lo tanto, no se requiere un tratamiento en sí para su curación, al igual que en el herpes zóster. Estas enfermedades o infecciones se van a curar sola a medida pasan los días. Sin embargo, sí existen casos en los que se requiere de un tratamiento, como lo es en personas inmunocomprometidas, inmunosuprimidas, niños que ya tengan otro tipo de infecciones o patologías, también en ancianos o en embarazadas. Estos casos sí van a requerir la presencia de un medicamento, de un fármaco, y sí existen, como por ejemplo tenemos lo que es el aciclovir, el velaciclovir, el fanciclovir y el foscamet. Entre estos, el más utilizado va a ser el aciclovir, pero es para la prevención o para la disminución, por decirlo así, de las complicaciones generalizadas que estas infecciones pueden causar. No es un fármaco curativo. Pasamos a lo que son las complicaciones. El virus de la varicela zóster, al igual que cualquier otro virus u otra enfermedad, van a tener o van a traer complicaciones, solo que en este caso van a ser muy raras o en muy raros casos, pero sí existen, y más que todo en pacientes que tengan otras patologías o sean inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, niños que tengan otras infecciones, en recién nacidos, en embarazadas y en ancianos. En el caso de las embarazadas decía de que estas pueden presentar en las primeras semanas del embarazo lo que es un síndrome congénito de la varicela. Bueno, también de forma general estas complicaciones van a estar relacionadas a lo que es una meningitis, una trombocitopenia, una hepatitis, una neumonía, una glomerulonefritis. Van a presentar lo que son también deshidrataciones. Pero una complicación muy frecuente y muy vista son las infecciones cutáneas por bacterias, una sobreinfección. Por ejemplo, vamos a tener, como ya decíamos, diferentes etapas en lo que son las vesículas, en las lesiones. Van a haber máculas, pápulas, vesículas, chancros. Estas se pueden infectar rápidamente con cualquier tipo de bacterias cutáneas, ¿verdad? Por lo tanto, se va a decir de que esta es la complicación más principal en este tipo de infecciones. Estas complicaciones rara vez van a necesitar una hospitalización, pero sí van a existir casos. Y rara vez también se va a dar lo que es una muerte por la varicela zóster. Dice de que alrededor del 25% o el 50% de los casos se va a presentar en lo que es el herpes zóster una complicación que es muy habitual, la cual se llama neuralgia postherpética. Esta afecta lo que son las fibras nerviosas de la piel y causa un dolor intenso. Este dolor no se puede curar tampoco. Se cura al pasar de los años. Esta complicación dice de que se da con frecuencia también dependiendo de la edad. Así decíamos de que el herpes zóster se da normalmente
de los 60 años para arriba. Entonces, esta complicación, a medida pasan los años, también puede ser más fuerte. También va a existir un efecto en lo que son diferentes órganos que están relacionados ya con las lesiones en el cuerpo, como lo es el globo ocular. Si tenemos un exantema en la cara localizado, este nos puede producir daños en toda la parte del globo ocular. También en lo que son los nervios, como por ejemplo, se va a dar un desarrollo de un síndrome por afección de lo que es el nervio trigémino. Pasamos a lo que son a lo que es el pronóstico. En el pronóstico se va a decir de que como estas infecciones son leves y son benignas, entonces el pronóstico va a ser muy bueno, va a ser excelente. Más o menos en la varicela esta se va a aliviar entre unos 10 a 15 días, 16. Y en el caso del pronóstico del herpes zóster también va a ser bueno, porque no va a dejar secuelas después que pase. Llegamos a la prevención y al control. Sí existe una vacuna contra la varicela. Es una vacuna compuesta de microorganismos vivos atenuados. Esta fue autorizada en 1995. Dice de que tiene un grado de eficacia bastante alto y que su eficacia se basa en activar lo que es la protección de la varicela, contra la varicela. Tiene un porcentaje de éxito más o menos del 70 a un 95%. Más que todo en los niños a comparación de los adultos. También aproximadamente un 5% de todos esos casos sí puede presentar lo que es un exantema, pero leve. Existen también dos dosis de esta vacuna. Una dosis que se pone en el mes número 12 de vida y la segunda dosis se puede poner dependiendo del país. En algunos países se pone entre los 4 a 6 años de vida y en otros de entre los 4 a 6 años después de la primera dosis. Esta segunda dosis tiene como fin mejorar lo que es la respuesta inmunitaria. También existen datos de la farmacovigilancia que indican que en los niños vacunados hay un menor riesgo a producir lo que es el herpes zóster. Y si se produce, se va a producir con un cuadro leve, un cuadro similar a lo que es un cuadro de varicela, pero leve. También dice que en el año 2006, la vacuna contra el herpes zóster fue autorizada y esta se pone en los mayores de edad, en los mayores de 60 años más que todo. Esta se pone con el objetivo de disminuir lo que es la frecuencia del brote del virus y también para disminuir las complicaciones como es la complicación más habitual, la neuralgia postherpática. También tenemos lo que es una recomendación. Todo paciente que tengan estas infecciones deben aislarse ya sea de escuelas, si son niños, de trabajo, de lugares públicos, de reuniones sociales, más que todo cuando todavía todas las lesiones no han llegado a lo que es la etapa del chancro. Y esta ha sido toda nuestra participación. Muchas gracias. Como se mencionó al inicio, por muchos años se confundió la varicela con la viruela, por lo que hemos tomado a bien hacer una pequeña comparación entre ambas patologías. Como se pueden observar en los cuadros, algo que tienen en común estas enfermedades es que tienen el mismo reservorio, que es el hombre, y la vía de infección de ambas es por vía respiratoria. La viruela, en comparación con la varicela, se considera que es más contagiosa.
Con respecto a las manifestaciones que estas poseen, es que en la viruela la fiebre precede en erupción en 4 días más o menos. Al inicio de la erupción la persona se encuentra afebril y en la etapa de las pústulas la fiebre reaparece. En cambio, en la varicela la fiebre puede ser ausente o leve antes de la erupción y al inicio de la erupción se vuelve leve a moderada. Otra cosa a recalcar y a mencionar es que en la viruela suele presentarse un cuadro gripal, pero en la varicela esto no se presenta. La erupción en ambas es generalizada y la aparición de las lesiones en la viruela suele ser primero en la cara y en las extremidades, y en la varicela por lo general se inician en el tronco. La maduración de estas lesiones en la viruela es de aproximadamente de 10 días, mientras que en la varicela es de más o menos entre 36 a 48 horas. Otras características de las lesiones específicamente es que en la viruela estas son grandes, aproximadamente entre 5 a 10 milímetros, son profundas, son multiloculares, poseen una pared gruesa y firme al tacto y estas poseen un líquido perlado o turbio. En cambio, en la varicela las lesiones son más pequeñas, aproximadamente entre 1 a 5 milímetros, tienen una superficie unilocular de pared delgada, blandas al tacto, con un líquido claro. Algo a mencionar y de mucha importancia también y de diferencia entre ambas enfermedades es que la viruela tiene una letalidad sobre el 10%. En cambio, en la varicela la letalidad es muy rara.